got to pick a person from the Revolution War, and so then you had to like write a big story about him and like his life's like a memoir about someone else, and each person had to write it, and then you had to memorize it to like talk about it here in front of all the people. 16 de septiembre de 1722 y tenía 12 hermanos y hermanas, pero 9 murieron. Mis padres se llaman Samuel Adams Sr. y mi madre se llama Mary Fielder Adams. Cuando cumplí 16 años de edad, fui a la escuela de Harvard. Ahí es donde empecé y estudié cosas diferentes. 73 tuvieron mi funeral, acuerdo con muchos afroamericanos que escaparon la esclavitud. En general, datos interesantes son que en la marcha de Dr. Luther King Jr., él me conmemoró de mi coraje que hizo en la masacre de Boston. Yo fallecí en la ciudad de Nueva York. Thank you. Bueno. Decidimos que yo podía tener solo un cuarto de mi casa. Yo escuché lo que estaban hablando. Los británicos estaban planeando un ataque en contra de George Washington y su ejército para el 4 de diciembre. Yo escribí lo que podía para que pudiera dar mis notas a George Washington. Los colonos no escucharon eso, entonces hicieron protestas. En 1773 yo puse impuestos en el té. Yo estaba en el ejército para un año y luego convertí en maestro. Yo nací el 17 de diciembre de 1760 en Plumpton, Massachusetts. Mis padres tenían 7 hijos que son Jonathan, Elijah, Hannah, Ephraim, Nehemiah, Sylvia y yo. Yo fui ascendido a jefe del ejército. Yo ayudé a traer hombres del ejército a guerra. Yo uní al ejército porque no tenía mucho dinero en ese tiempo. En 1776 yo estaba en mi primera batalla contra George Washington y gané. Muchos eran tan felices de cuánto trabajo estaba haciendo. I'm King George III, and I learned that I put taxes. I made taxes. My favorite part about King George is that he was king, so everybody had to listen to him. No one could tell him what to do. I didn't know that he was deaf and blind when he got older, when he died, and I learned that when he became older, he got Alzheimer's, which is a sickness when you forget things. Yes, because in class we talked a lot about stuff, and King George III was involved with everything. So then everything that almost everybody in my class, every character, I pretty much learned about. I liked how they're long projects, and that you learn a lot. Yo fui uno de los 3 personas para escribir la Declaración de Independencia. Pero cuando mandamos a los británicos, ellos no querían que teníamos independencia y ellos solo dijeron guerra. Yo pensé que la guerra fue un poco tonto y solo deberíamos hablar sobre eso y no tener guerra, pero ellos todos querían tener guerra. Mi papá fue un carnicero. Yo tenía zapatos hechos de madera. Yo no fui a la escuela solo porque fui una niña. Yo junté a mi esposo William Hayes en la batalla continental en 1777. Yo trabajé con mi hermano haciendo periódicos. Me encantaba escribir. Además, yo trabajé con mi papá haciendo jabón y velas. También yo tengo 3 hijos llamados Sarah, William y Francis, y una esposa llamada Martha. Yo inventé muchas cosas. Primero, yo inventé bifocales, que fueron un tipo de gafas que podías poner, pero necesitabas cambiar los lentes. También hice un horno llamado el Ben Horno, y fue mejor que antes porque antes podías quemar tu sala. Además, yo hice un tipo de aletas para sus manos que podías nadar más fácil y más rápido. Un soldado gritó antes que cayó de una ventana. Todas mis tropas empezaron a atacar, pero no podían entrar al fuerte duquesne para tomarlo.
había sangre y cascos volando, soldados cayendo del cielo y franceses cayendo como moscas. Después los franceses no podían combatir más, entonces ganamos la batalla y tomamos control del fuerte Duquesne. Mi esposa, Martha de Wayla Skelton, ella tuvo su primera hija ese mismo año que yo lo llamó Martha. En esos 10 años nace y muere mis 5 hijas y mi único hijo también, mi preciosa Martha Jefferson. Ella fue mi esposa. Mi primera misión fue para reclutar soldados en Nueva York. Eso es donde yo reuní con el amor de mi vida. I learned that he actually was very famous because he did the midnight ride, the cabalgata de medianoche, and he he helped the other people, so he's very famous for doing that, and he was a big part of it also. Well, I didn't expect that he'd die at 26 years old, and he was in the Revolution War, but he didn't get hurt in that. He got with a sickness, so that was kind of interesting, because I thought he'd got shot or something. It's very interesting to learn about a different person that you normally wouldn't learn about. It was hard because there's not a lot of websites that made it in Spanish, so you'd have to read it in English, go translate it, and then write it back on your paper and then make it yours, not copying it. So it's actually pretty difficult doing that, but we got it done. Y fue un capitán de la Armada de Rusia. Y después morí el año 1792 en París. Yo participé en muchos eventos como la Guerra de Independencia, la Batalla de Great Meadows, la Expedición de Braddock. Y mi esposo se llama William Hayes. Nos casamos el 24 de julio. Hola, ¿quieres casar conmigo? ¡Oh, sí! Mi primer trabajo era trabajar para los Irines en Charleston, Pennsylvania. Cuando estaba trabajando allí, yo encontré a mi esposo, William Hayes. Hola, ¿qué es su nombre? Oh, yo soy Mary Hayes. Mi trabajo era traer los lanzadores de agua a los soldados. Después llegamos a la guerra en 1775. ¡Ay, ya! En 1786, yo y el resto de mi familia mudamos hasta otra casa y nosotros tuvimos una tienda allí. Diciembre 28, 1789, después de Navidad, yo morí. Solo tenía 60 años de edad. Yo cuidé a los niños de él y también no pude ir a la escuela. Yo registré como una guerrera en el ejército continental como Robert Shurtleff en el 20 de mayo de 1782 y yo vestí como un niño para que me creyeran que era niño. Yo era una guerrera muy valiente y yo era voluntaria para muchas cosas muy peligrosas. Yo tuve 2 hermanas y 2 hermanos que se llamaban María Abigail Samuel Prescott II y también Benjamin. Todos eran mis mejores amigos cuando estaba creciendo. Yo jugaré con ellos cada día y cada noche para divertirnos. Yo tuve muchas responsabilidades alrededor de la casa, como limpiar mi cuarto, limpiar las casas y también trabajar en la granja afuera. Pero la más importante era que tuve que cuidar a mis hermanos y hermanas. En que se instaló la mayoría de los legisladores y la constitución de EU. Yo unía a otros para forzar la adopción de la Declaración de Derechos. En 1790 me fui de servicio público y de volver a ser un abogado. Yo no podía controlar los colonos americanos. También puedo ser
que todos los impuestos que hice quitados. Pero muchos de mis soldados británicos estaban muriendo en la guerra. Así que yo firmé el tratado de París. Porque hice lo siguiente. Cuando estaba en contra de Francia en la guerra de 7 años, ganamos. Pero nuestros gobiernos no estaban y necesitamos pagar por más soldados británicos. Así que yo fui el primero de firmar la Declaración de Independencia. También yo participé en el motín del té, que es un evento cuando muchos colonos como yo disfrazamos como nativos americanos. Presidente en el año de 1789 y terminó de ser presidente en el año de 1797. Yo participé en muchos eventos como la Guerra de Independencia, la Batalla de Great Meadows, mis padres se llaman Samuel Adams Sr. y mi madre se llama Mary Fielder. Cuando cumplí 16 años de edad, fui a la escuela de Harvard. Yo fui el único de los 5 primeros presidentes para no ser de Virginia. Mi hijo John Quincy Adams fue el 6º presidente de los Estados Unidos y yo fui el primer presidente para vivir en la Casa Blanca. Hola, yo soy Benedict Arnold. Yo nací 14 de enero de 1741. Yo siempre quería ir a la guerra, pero mi mamá dijo, no, nunca puedes ir, porque no tienes demasiado edad. Nosotros queremos guerra porque usamos la Hola, me llamo Samuel Adams. Nací en 1722 en Boston, Massachusetts. Para mi educación fui a Harvard, ahora conocido como la famosa Universidad de Harvard, para saber muchas cosas políticas. Para mi primer trabajo fue elegido recolector de impuestos. Yo fui elegido recolector de impuestos en 1765. Después de eso hice el motín del té de Boston en 1773. Mi familia, como yo he tenido 16 hijos con 2 de mis esposas, Rachel Walker y Sarah Orne. Yo he tenido 8 de mis hijos con Sarah Orne, pero se murió en la octava cuando ella estaba tuviendo su bebé. Yo dirigí la batalla a Victoria en Yorktown. En 1782 yo dejó mi puesto de Casa Blanca porque yo descubrí imperfecciones de Casa Blanca, incluso en bio. Yo aspiraba a ayudar a George Washington y a capturar En 1785 yo morí sin dinero y sin saber que íbamos a tener la independencia muy pronto. En 1936 el Congreso votó para hacer un movimiento de Washington Rock Morris y John, que se llama John. ¡Oh, mira Pepe! ¡Mira Pepe! Y después de eso, en 1787, mi esposo murió. Y después de eso, en 1832, el 22 de junio, yo morí.